Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de Gamers Cultos. Yo soy Alex Camacho, soy de Snake, no el que quisieran, pero el que se merecen. Está con nosotros nuestro querido Richie, el príncipe reptiliano, Beto, nuestro Saitama Región 4, y por primera vez en esta emisión, Iván Martín Espino. Bienvenido, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, gracias por la invitación. Nos la vamos a pasar bien, sé que es seguro. Excelente, ese es el objetivo. Y bueno, para este programa decidimos hablar de una franquicia que la mayoría conocemos, que nos encanta desde hace años y que es sumamente importante en la historia de los videojuegos, ¿no? Antes de comenzar, recordamos que es importante que nos inscribamos al canal, que lo difundamos, lo compartamos y de esa manera nosotros tengamos información de ustedes en los comentarios para poder decidir mejor la clase de contenido que quieren ver en este canal. Y bueno, como pudieron ver en los fondos de pantalla, ¿no? Vamos a hablar en esta ocasión de The Legend of Zelda, una franquicia legendaria de Nintendo que inició en 1986 en un formato periférico de la Famicom, que era de disquete, era un disquete donde podías ahí grabar tu progreso en el juego, y ya para su lanzamiento en Norteamérica se utilizó un cartucho que fue dorado, el primer cartucho dorado de la NES, en el 87, ya con una batería que permitía salvar el progreso. Hay decenas de juegos de Zelda a través de los años, en un formato de acción-aventura, y bueno, esta franquicia fue creada por el legendario Shigeru Miyamoto, que es probablemente el diseñador de juegos más famoso que hay. Se inspiró en la sensación de aventura que él tenía cuando exploraba zonas boscosas cerca de su casa en Kioto, cuando era joven. Su protagonista Link tiene un look como de duende, ¿no? Está inspirado en Peter Pan. Lo creó el diseñador Takashi Tezuka, que también sigue siendo parte de la franquicia de Zelda hasta el día de hoy. Entonces, realmente, ¿no? El hecho de que pues con tan pocos bits, cómo se generaba todo un mundo pues muy padre dentro de Zelda y se podían guardar cosas. Ahorita pues imagínate tantos bits o tantos megas que ya tenemos, que ya podemos jugar pues genial, ¿no? Hasta en realidad virtual u otras cuestiones. La verdad es que es impresionante cómo la tecnología ha ido aumentando y nos ha dado esa experiencia, ¿no? De jugar mejor, ser más inmersivos en los videojuegos y tener más capacidad de almacenamiento, ¿no? Yo creo que ese juego de A Link to the Past fue el primero donde de verdad se aprecia la banda sonora ya como tal y tiene un montón de efectos de sonido. Cuando das clic, cuando haces el cofrecito, cuando vas corriendo. Entonces, la verdad, aparte que es muy amplio, creo que es el primero donde de verdad se empezó a apreciar la música de Zelda, la composición, y que metía muchísimo más en el juego. Antes como que todavía la música estaba muy poquitos beats, era muy sencilla, ¿no? Pero en este juego de A Link to the Past, la música prácticamente pues ya es como de orquesta, entonces se escucha muy bien, y creo que ahí es donde dio un salto también enorme Nintendo, Zelda, pues no es el nombre del usuario principal, el nombre del usuario principal es Link. Entonces, pues normalmente pues pensaríamos que Zelda es el nombre del jugador, y pues no, es el de la princesa, me parece. Sí. Y en esto, Richie, ¿qué nos puedes comentar acerca de la franquicia de Zelda? Bueno, realmente pues son datos curiosos. Por ejemplo, que Zelda viene del nombre de una novelista socialite y pintora estadounidense que se llama Zelda Fitzgerald. Es decir, bueno, Miyamoto pensó en ese porque eran amigos y bueno, no tenía el nombre en sí de cómo ponerle Legend of algo, ¿no? Por ejemplo, entonces, pues conociendo a esta personalidad, decide que Zelda va a ser el nombre de su próximo videojuego, que es Zelda. Y bueno, pues otro dato curioso es que, por ejemplo, Robin Williams era un acérrimo jugador de este videojuego, y le pone a su hija, también le pone Zelda porque se enamoró del nombre,
Y bueno, tiempo después, cuando muere Robin Williams, los creadores de Zelda hacen una figura en representación a Robin Williams, y pues la verdad es que es muy interesante, ¿no? Cómo se van sincronizando lo que es la parte actoral, la parte de los nombres, y bueno, realmente pues es muy interesante, ¿no? Sí, Martín, ¿qué nos podrías platicar acerca de la franquicia de Zelda? Pues mira, yo tengo una excelente experiencia con este juego. Te voy a explicar primero mis motivos por los cuales me gusta, pero también tengo que ser muy honesto, tampoco soy un jugador tan apasionado de esta franquicia. Mi contacto principal con este juego fue con Ocarina of Time. Entonces, como yo era un pequeño y me gustaban los videojuegos, pero yo no tenía la consola del Nintendo 64, pero uno de mis tíos sí lo tenía. Y él tenía, existen varias versiones del juego de Ocarina of Time. Él tenía la primera versión donde la sangre existía. Entonces, que cuando golpeabas a alguien, pues salía la sangre de color roja. Después salió otra versión que la sangre es color verde. Pero me gustó tanto el juego y fue muy divertido que en ocasiones iba a su casa, me lo prestaba, o en ocasiones me llevaba la consola a mi casa y jugaba. Y únicamente lo acabé 2 veces. La primera vez me tardé muchísimos meses porque yo no sabía inglés. Entonces no tenía la menor idea de cómo pasarlo, pero bueno, vamos, lo acabé. Y la segunda me lo aventé en un día, porque ya sabía cómo jugarlo. Entonces, pero aún así, sin entender inglés, solo porque ya sabía cómo jugarlo. Pero yo no entendía el contexto que había detrás de este juego. Entonces, ya después con el tiempo, este juego fue lanzado en el 98. Y de ahí llegué a jugar otra franquicia que fue Majora's Mask, que también pertenecía a la misma consola de 64. Pero te digo, no entendía qué tan importante era Ocarina of Time. Hasta después, en el 2011, Nintendo lanza un libro que se llama La Historia de Hyrule. Y en este libro da el contexto histórico y te enseña la línea temporal y cómo deberían de jugarse los juegos de manera correcta. Bueno, quise decir manera correcta, porque tal vez muchos jugadores van a decir, esa no es la manera correcta, solamente es como la línea temporal y podemos jugarlo en otras maneras. Y es correcto, se puede hacer así. Pero Nintendo lo explica de esta manera. Y ahí te voy a decir por qué es tan importante ahora Ocarina of Time, yo no sabía. Entonces empieza con la creación de la tierra y el cielo, ¿no? en el contexto histórico de los juegos de Zelda, y empieza con el juego de Skyward Sword. Y después llega el establecimiento del reino de Hyrule, y entonces viene el juego de The Minish Cap. Luego viene Four Swords, y entonces ahí era como la era de prosperidad. Pero ahora viene la era del héroe del tiempo, y aquí viene una guerra civil. Y esta empieza con el juego de Ocarina of Time. Se divide la historia en 3 líneas temporales. Entonces, esta parte es relevantísima, el motivo por el cual se hace este niño. Entonces, una de las líneas temporales se llama La Rama del Héroe Caído. Entonces, aquí Link es derrotado por Ganon en la batalla final de Ocarina of Time. Y esta rama continúa con juegos como The Legend of Zelda, A Link to the Past, Oracle of Age, Oracle of Seasons, Link Awakening, The Legend of Zelda, The Adventure of Link, The Legend of Zelda Majora's Mask y The Legend of Zelda Twilight Princess. Ahora, esa es una línea temporal. Prácticamente es Link perdió. Y luego viene otra línea temporal que se llama La Rama del Héroe Adulto. Aquí Link derrota a Ganon como adulto en Ocarina of Time y se convierte en el héroe del tiempo. Ahora, esta rama viene con juegos como The Legend of Zelda, The Wind Waker, Phantom Hourglass, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, y Spirit Tracks. Y la última línea temporal es la rama del héroe niño. Aquí Link retorna a su infancia después de los eventos de Ocarina of Time, y esta rama continúa con juegos como Majora's Mask, Twilight Princess y Four Swords Adventures. Entonces prácticamente es así como Nintendo menciona que esta es realmente la línea temporal y cómo se debería entender el contexto de los juegos. Pero bueno, que nosotros vemos que algunos de estos juegos pues fueron creados que prácticamente aparecen en partes de la línea temporal bastante avanzadas y fueron los primeros juegos que se crearon. Entonces está un poquito curioso esto. Pero sí, este es mi primer contacto con este juego y mi propia experiencia que he tenido con ello, que realmente ha sido muy bueno. La leyenda de Zelda es un tema o una franquicia muy querida y también que pues tiene
creo que como mucho marketing. La verdad es que tiene mucho marketing, muchos la conocen, identifican al juego. Y aunque no identifican bien los nombres y aunque no identifican pues, totalmente la historia y todo esto, la verdad es que sí tiene como una línea de mucho marketing y tiene muchísimos juegos. Y justamente en eso quiero mencionar que hay juegos así como hay juegos muy buenos. He tenido juegos malos esta franquicia y hay que reconocerlo. Aquí a lo mejor se van a levantar las masas del internet contra mí, pero pues también hay que reconocer que la franquicia de Zelda no todo es miel sobre hojuelas, y hay juegos que no son tan buenos. Por ejemplo, para mi experiencia, el del Cuatro Espadas o el de Four Swords, para mí no fue el mejor juego de Zelda. Y también ha habido otros que no son como tan buenos, especialmente en Nintendo, ¿no? Entonces no fueron como la primera consola, a eso me refiero. Como eran buenos, pero no eran como eso es lo mejor que he jugado. Y hablando de juegos malos de Zelda, les quiero decir que hay un juego que es horrible, es espantoso, de verdad. Ustedes pueden buscarlo, vamos a poner a lo mejor algunas imágenes aquí en el fondo para que lo puedan ver. Pero es uno de los juegos más raros de Zelda y también uno de los más feos. Parece un juego de terror, de verdad. El juego más raro de la franquicia, ¿sí? Se llama La Leyenda de Zelda, The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure. Nada más así, son dos juegos, pero ni siquiera fueron desarrollados por Nintendo. Estos juegos fueron lanzados en el 93 y fueron lanzados en CD, ajá, y fueron desarrollados por Philips. Los jugabas con un control remoto, ajá. Y fueron producidos por la compañía Animation Magic y presentaban una jugabilidad presentaban una jugabilidad y calidad gráfica muy diferente a los juegos tradicionales de Zelda, muy diferente. Y la verdad es que estos juegos tuvieron muy poco éxito porque de verdad son pues, terribles, ¿no? La verdad es que ninguna franquicia le desea un juego como el que sacaron aquí. Y eso es un dato curioso. Otro dato muy interesante de Zelda es que una de las cosas más extrañas de encontrar es un Monopoly del todo el reino de Hyrule, ¿sí? Hay una versión de Monopoly del reino de Hyrule con todas las referencias de Zelda. Y los muñequitos incluso puedes escoger a Link o puedes escoger a algunos otros, pero está muy interesante. Entonces, si alguna de las personas que nos están viendo tiene esta versión de Monopoly, compártanla con nosotros, díganos dónde la encontraron, ¿no? Porque pues no es tan fácil de localizar. Y bueno, pues esas son como algunas curiosidades de Zelda. Hay otra que a mí se me hizo pues muy cómica, bueno, no cómica, pero se me hizo como interesante, y es el impacto que tiene ya la franquicia de los videojuegos, pues a un nivel pues mundial. Fíjense que, y eso es algo que platicábamos incluso antes de iniciar a grabar, sería bueno comentar, ¿no? Como desde el lugar donde estamos, cómo se ha visto pues el recibimiento del nuevo juego de Zelda. En Japón, usualmente cuando sale un juego nuevo de Zelda, las empresas dan el día como si fuera un día feriado, porque hay tantas personas que se reportan enfermas solo para jugarlo en ese primer día. Las empresas prefieren mejor dar el día a sus empleados y decirles, pues disfruta el juego, no te preocupes, ya cuando lo hayas jugado, entonces ya regresas. Entonces es como un día muy interesante, ¿no? Cada que sale un juego de Zelda en Japón, muchas personas se toman este día libre y ya las empresas ni lo ven como algo malo, dicen, no, es tu día libre de Zelda, ¿no? Qué interesante. ¿Cómo ven ustedes? La franquicia, o uno de los juegos más vendidos, y para mí el mejor de Zelda de toda la franquicia, es el de la Ocarina del Tiempo, que vendió más de 30 millones de copias en todo su lifespan, en todo su tiempo de vida. Pero ahorita, con este nuevo juego que salió de Lágrimas del Reino, en 3 días Nintendo vendió 30 millones de copias. Imagínate ya, aparte de la mercadotecnia y todo eso, creo que es un buen juego y sí vale la pena y hay cosas muy interesantes. Pero fíjense ya cuántos millones genera la industria de los videojuegos, y a cuántas personas ya afecta. Sí, y recuerdo mucho el punto que comentabas también de esos juegos horribles de la Philips. Esa cosa era un reproductor de CD de películas que se llamaba CDI. Y en aquel entonces, en aquellos años, Nintendo estaba buscando migrar del formato de cartucho a disco. Y se apoyó en Philips, creadores del Compact Disc, para tratar de implementar esa tecnología. Y parte del convenio fue reducir los costos de desarrollo de ese periférico
que al final se canceló, y que Philips a cambio pudiera utilizar las licencias de Mario y de Zelda. Hay juegos también de Mario muy malos ahí. Entonces, es una película interactiva malísima, que utilizas un control remoto como de televisión para jugar. Entonces, esas son de las curiosidades de los convenios que tuvieron que hacer cuando estaban tratando de desarrollar una tecnología y aplicarla, ¿no?, para los juegos y migrar al CD, que lo hizo muchos años después, pero esos eran como sus primeros intentos. Y fíjate que eso es interesante, porque en unos años esos CDs de Philips y la consola CDI van a valer mucho dinero, porque son cosas muy raras y difíciles de conseguir. O sea, se convierten, curiosamente, las cosas malas se convierten como en lo más difícil de encontrar y lo más buscado por los coleccionistas, ¿eh? Pues lo raro. Es muy cierto, pero a ver, yo les tengo una pregunta. Para ustedes, de todos los videojuegos de Zelda, ¿cuál es el acompañante que ustedes enseguida tienen en mente? El acompañante de Link. Para mí es su espada. La espada la adquieres de manera un tanto épica en cada uno de los casos. Es como memorable en cada juego cómo obtienes la espada. Pero bueno, a lo mejor te refieres a un personaje, ¿no? Sí, yo me refiero a un personaje que es su acompañante. Para mí, el personaje acompañante que más me hace referencia todo el tiempo, y esta es una pregunta muy curiosa, es porque solamente existen 6 personajes acompañantes. El que siempre está en mi mente es Navi, la hada. Es lo que yo te iba a decir, la Dita. Para mí la Dita, sí. Y solamente existen 6, ahí les va rapidísimo. En Majora's Mask también es una hada, pero no es Navi. Esta se llama Tatl, T-A-T-L. Y luego existe en el juego de Wind Waker, su acompañante es el barco. Y este barco se llama King of the Red Lions. Luego en Twilight Princess es Midna. Entonces en Skyward es Fi. Y en The Minish Cap es Eslo, que en Minish Cap pues es el sombrero. El sombrero es su acompañante. Esto es muy muy curioso, porque hay muchos juegos donde no trae su acompañante. Y para mí siempre lo recuerdo con el hada. Sí. Sí, es curioso, ¿no? Y eso fue un concepto que se desarrolló ya después de tener unos 5 o 6 juegos, tener esa dinámica, ¿no?, de un personaje con el cual interactuaras más, ¿no? Entonces es parte de la propia evolución de la franquicia, ¿no? Muy bien. Pues bueno, creo que hemos hablado de cosas bien interesantes de la franquicia. Hay muchísimo más que podemos hablar, y creo que posteriormente podemos dedicar una cápsula entera a un solo juego de la franquicia de Zelda, y fácilmente podemos hablar un buen rato de ellas, ¿no? Creo que es importante hablar de una franquicia de este tamaño y recordar cómo tuvo sus orígenes y cómo sigue evolucionando a través del tiempo. Entonces, bueno, con esto podemos terminar esta cápsula. Nuevamente agradecerles a todos sus vistas, que puedan compartir, que puedan difundir este video, y por supuesto comentarnos para que nosotros adaptemos el contenido del canal de acuerdo a sus preferencias.